Hola amigas y amigos, feliz año, bienvenidos al Rincón de Monisca. Otro año más. Hoy os voy a hablar de un producto que me encanta, otro indispensable para tener en casa, sobre todo pues después de estas fiestas, ¿no? Que puedes estar un poco acatarrado, con tos, con migrañas, con dolores de espalda, con dolores de articulaciones. Pues tengo un remedio tópico, no hay que ingerirlo, atención, no ingerir, es uso tópico exclusivamente y a lo mejor quizás lo conocéis, es esto. Tiger Balm o bálsamo de tigre, de origen asiático, de China. Lo creó Ao Chuqin en 1870, si mal no recuerdo. Cuando falleció, lo absorbieron sus dos hijos, que se llama Ao Bu Hao. El hijo mayor se llama Ao Bu Hao, perdonadme por favor la pronunciación si lo digo mal. Y Ao Bu Bar, el hijo menor. Pues por el hijo mayor bautizaron este bálsamo porque significa tigre gentil o amable. Entonces no tiene absolutamente nada que ver, no tiene ningún componente de tigre, que quede claro, ¿vale? Simplemente por el apellido del hijo mayor. Por si os interesa, ahí lo dejo. Tenemos este bote que es de toda la vida, yo lo tengo ya muy vacío. Este en concreto es el bálsamo de tigre rojo, da calor. El blanco le da efecto frío, ¿vale? Yo uso siempre el de calor porque me gusta más. Tiene mentol, alcanfor, aceite esencial de menta, aceite esencial de cajeput y aceite esencial de clavo. Y también suelen echarle canela china, ¿vale? Por eso tiene este olor, a mí me encanta. Pero huele a aceites esenciales, pero huele muy rico. Hay que usar muy poca cantidad. Yo he descubierto recientemente otro formato, este es que no es grande realmente, pero es que se usa muy poquita cantidad porque es muy potente, ¿vale? Y he descubierto otro formato que es este, como una monedita muy chiquitita, que bueno, este en concreto me ha costado 1 euro en las tiendas asiáticas. Este es como más edición bolsillo, como digo yo. Y como tienes que usar muy poca cantidad, que no lo puedo abrir, no se abre. One moment, please. Espera. Pues ahora lo abro. Es un envoltorio muy práctico, como pueden ver, solo tardamos 5 minutos en abrirlo. Madre mía. Vale, es el bote del nunca acabar, porque no se va a acabar nunca porque no lo puedo abrir. No uséis los dientes para abrir las cosas, por favor. Y aquí está. ¿Veis qué chiquitito es? Pues este formato nuevo que he descubierto, como muy de edición bolsillo, tiene el tamaño de 1 euro, más o menos, ¿vale? Y dirás, pues es que tiene muy poca cantidad, sí, pero es que hay que usar muy poquito para masajes, para migrañas, para lo que sea, tienes que usar muy poca cantidad porque, repito, es muy potente. ¿Para qué se usa el bálsamo de tigre? Pues se usa para muchísimas cosas. Por ejemplo, voy a destacar las más importantes. Dolores musculares, dolores articulares como reumatismo o artritis, dolor de cabeza, migrañas, catarro, tos. En caso de catarro y tos, yo lo que hago es echar aquí en el pecho y en la espalda, ¿vale? En la piel. No taparlo, no pongáis, por ejemplo, una bolsa de semillas o una manta eléctrica porque puede reaccionar la piel, porque ya de por sí da calor este bálsamo y si ya le metes más calor adicional y externo te puede irritar y te puede picar, ¿vale? O sea que no lo combines una cosa o la otra, porfa. Para chichones lo puedes echar también, para picaduras de mosquitos también, para tratar esguinces, lumbalgias, es que sirve para muchísimas cosas. También sirve para tratar, por ejemplo, si tienes hongos en las uñas de las manos o de los pies. Un truco que yo hago también en caso de catarro
es que me lo pongo en la planta de los pies antes de dormir. Como que te alivia mucho y te encuentras mucho mejor, de verdad. O sea, si estás resfriado con tos y te sientes mal, úsalo porque te va a venir fenomenal. Está contraindicado para menores de 7 años, embarazadas ni en periodo de lactancia, ¿vale? Porque ya te digo que es un bálsamo muy potente y por los vegetales que tiene es mejor no usarlo. El precio está entre los 3 y los 15 euros, depende de dónde lo compres. Pero ese es el baremo de precios y si vas a China y lo compras ahí, pues mucho mejor. Solo tienes que pagar el viaje. Ah, importante, cuando lo hayas usado y a pesar de haberte lavado las manos bien, siempre queda un poquito. Ten cuidado a la hora de frotarte los ojos, ¿vale? Porque ya te digo que es un olor poderoso y como penetrante, entonces puede ser desagradable. Sus componentes reequilibran también lo que es el microbioma de la piel y atacan los síntomas de sequedad. Lo que sí recomiendo es que antes que lo uses, pruebes un poquito. Te lo eches, por ejemplo, en la muñeca y pruebes un poquito a ver cómo te sienta, para que no haya un efecto secundario. Bueno, pues esto es todo. Espero que estéis muy bien. Ha sido un placer compartir un ratito con vosotros. Ya me diréis si lo usáis o lo conocéis, que me imagino que sí, y espero por vuestro bienestar corporal que sí lo tengáis en casita. Pero bueno, era simplemente para ampliaros un poco más de información y si no lo tienes, para convertirlo en un indispensable, aunque no lo uses mucho, pero viene muy bien tenerlo en casa. Así que muchísimas gracias. Me alegro de estar contigo otra vez. Cuídate muchísimo, te mando muchísimos besos. Adiós, chao, chao.